Buenos días, mi nombre es Rolando Jara y en esta oportunidad vamos a hablar de la historia de Roma. Roma tiene una historia en las cuales se mezcla desde sus inicios entre la leyenda e historias cuyas crónicas nos da cuenta de que en el año 753 a.C. nacieron dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, y que fueron amamantados por una loba. Ellos fundaron la ciudad de Roma en unas colinas llamada Palatino, y también dan cuenta de un fratricidio que constituyó posteriormente una maldición de guerras civiles, guerras externas y la desaparición de Roma. Rómulo asesinó a Remo y posteriormente, con la nueva población que tenía a su cargo, tuvieron que llevar a cabo el rapto de mujeres en los Sabinos. Y es así como nace la historia de Roma. Roma tiene una república constituida, ¿no?, en el año 509 a.C., después de haber pasado por una monarquía de 7 reyes, una república que ha pasado por guerras latinas, samnitas en el sur de Italia, las guerras púnicas, y conforme se han ido extendiendo, han ido adquiriendo territorios tanto en la península itálica como también en la península ibérica. Posteriormente fueron adquiriendo territorios en la península griega, en las que ellos, por más poder, por más fuerza que tuvieron sus legiones, no pudieron extender una civilización netamente latina, sino se vieron subyugados por la civilización griega. Por eso que nosotros, ¿no?, tenemos bastantes aportes griegos que pasaron, ¿no?, por la época romana. Después de las guerras civiles que se dieron entre diferentes generales romanos, hemos llegado, ¿no?, a tener el imperio a través de Octavio, y posteriormente nosotros lo conocemos como el emperador Augusto en el año 27 a.C., cuyos dominios abarcaba desde Normandía en Francia hasta Egipto, como también desde Hispania hasta Siria. Hay que tomar en cuenta que el Imperio Romano en el siglo II, ¿no?, precisamente, que es el siglo de oro, ¿no?, del Imperio Romano de Occidente, tuvieron que llevar a cabo ciertas divisiones. Es el Imperio Romano de Occidente y el Imperio de Oriente. El Imperio de Occidente sucumbió ante la invasión de los bárbaros en el año 456, y en el año de 1453 cayó el Imperio Romano de Oriente, la ciudad de Constantinopla, en manos de los otomanos, musulmanes que poblaban el sector de la Anatolia. Y es así como llega a su fin los 1000 años de la cultura romana. Buenos días, profesor. Buenos días, colegas. Mi nombre es William Pimentel y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la ley de las 12 tablas de la historia del derecho romano. También se conoce con el nombre de decimveral. Se dice que pertenece más al derecho privado que al derecho público. Este trabajo estuvo encargado para su elaboración a 10 altos magistrados encabezados por un cónsul, todos ellos pertenecientes a los famosos patricios. Ya sabemos que en esas épocas existían los patricios y los plebeyos, que más adelante lo vamos a ver. En lo que se refiere al contenido de la tabla 1, 2 y 3, existen normas destinadas
al proceso del derecho civil, mediante las cuales los ciudadanos romanos podían ejercer el derecho de defensa ante los tribunales. Esta se caracterizaba por ser excesivamente formalista. Estaban obligados a repetir palabras y discursos rebuscados y muchas veces complicadas, y se dice que detrás de todo esto estaba la impronta religiosa, como siempre la religión metiendo sus narices a lo largo del desarrollo del derecho y de la historia de la humanidad. Seguido de esto tenemos las tablas 4 y 5, que contienen normas referentes al derecho de familia y sucesiones. Aparece reglamentada la norma destinada a administrar la patria potestad de los menores de edad en caso del fallecimiento de su padre. Asimismo aparece la curatela, que es una norma destinada a administrar los bienes de las personas pródigas, de los enfermos mentales, de los minusválidos, etc. Así también existe una norma destinada a administrar la soltería de la mujer. Vaya qué cosa. Sí, efectivamente, en la que ante el fallecimiento del padre, la mujer soltera pasaba a ser custodia o pasaba a estar custodiada por un miembro de la familia más cercana. En la tabla 6 y 7 contienen normas destinadas al derecho de obligaciones y derechos reales. Estas son normas que regulan el negocio jurídico del nexo, que en lo personal me impresiona bastante. Ya aparece el acreedor, o se establece el papel del acreedor y el deudor, en la que el deudor asume una obligación frente al acreedor, y frente a un incumplimiento de parte del deudor, este queda sometido a la potestad del acreedor sin necesidad de sentencia, aunque el acreedor reserva su derecho de llevar a juicio para obtener una sentencia. En los derechos reales se dice que existen normas para garantizar la transmisión de los bienes. Podía ser esclavos, edificios, fincas, propiedades, edificios, capital de trabajo, dinero, etc. En las tablas 8 y 9 están normas contenidas destinadas al derecho público o el derecho penal de la época. Estas se caracterizaban por ser arcaicas y modernas, lo que de por sí hablan de la época de la transición del derecho romano. Aquí aparece implícitamente la distinción de dos ámbitos del derecho penal, el público y el privado. En la tabla 10 se establece la prohibición de las concesiones de privilegios, por lo que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Esta me parece la más importante en el desarrollo de la humanidad desde entonces. En la tabla 10 aparecen normas referidas al enterramiento, incineraciones y funerales. Y está expresamente destinada a la prohibición de realizar funerales dentro de la ciudad. Y en la tabla 11 y 12 existen normas prohibitivas de contraer matrimonio mixtos. ¿Qué significa esto? Que no se podían casar plebeyos con alguien de los patricios o los patricios con los plebeyos. Eso es textualmente, en resumen, lo que se trata la ley de las 12 tablas. Hasta otra oportunidad conmigo. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. En esta ocasión hablaré un poco sobre la historia de Justiniano, la cual comienza cuando César Flavio Justiniano llega al poder en el año 527 después de Cristo, en la cual a su llegada llega con una idea fija, la cual era restaurar y renovar la República Romana. En aquella idea implicaba la restauración de la unidad territorial, religiosa, administrativa y la jurídica, para la cual creó normas a pedido del emperador. La primera fue la Digesto, Institutas, el Codex, las Novetas y por último la Corpus Lyris Civilis. Y así mismo también poder hablarles un poco sobre el sujeto del derecho, en la cual se considera sujeto de derecho a un centro de imputación ideal para deberes y derechos. Para el derecho, los únicos sujetos de derecho son las personas físicas. Es todo miembro de la especie humana con la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones.
Para ser considerado una persona física se tenía que tener tres estatus, la cual era Libertatis, Familiae y la Libertatis. Asimismo, también de personas morales, la cual quiere decir como la existencia de personas como individuos, sino que es un grupo de personas que han creado una organización para cumplir con los objetivos. Ese es un poco que le puedo hablar, profesor, ya que no hay mucho tiempo y muchas gracias. Que tenga un buen día. Buenas noches, mi nombre es Roxana Valverde. A mí me ha tocado desarrollar el punto del estado de familia en Roma. La figura del padre en Roma tenía un gran significado, ya que la familia estaba situada sobre la base del patriarcado, el pater familias o el padre de familia, quien tenía siempre el papel principal. Los sui iuris, término en latín que significa independiente, y pater familia, los padres de familia, quienes fungían como cabezas de sus familias y contaban con varias potestades, ¿no? Como la patria potestad sobre sus filios, sobre sus hijos. Así también sobre la de sus esclavos, sobre los que se tenía la domínica potestad, que era el término de quien ejercía el poder absoluto, ¿no? Con todas las atribuciones sobre otro hombre. Es decir, que la potestad del amo sobre el esclavo, ¿no? Era un poder absoluto supremo de vida y muerte. También se tenía la tutela, que era un poder dado y permitido por el derecho civil sobre una cabeza libre para proteger a quien por causa de su edad no podía defenderse por sí mismo, ¿no? Se tenía también las clases de tutela, que era testamentaria, legítima y dátiva, ¿no? También se tenía la curatela, que era la protección a los bienes, más netamente a los patrimonios necesitados de vigilancia por la incapacidad de su titular, ¿no? Se dividían en cura furiosi, cura prodigi y cura minorium, ¿no? Los derechos reales era aquel objeto susceptible de apreciación económica, ¿no? Los derechos reales también se dividían en bienes económicos de los particulares, que en latín sería res intra patrimonio, y los bienes económicos no de particulares, ¿no? Que sería el res extra patrimonio, ¿no? Eso es todo cuando respecto al punto que me ha tocado desarrollar. Gracias. Buenas tardes, soy su compañera Ángela Vera y vamos a hablar del derecho de sucesiones en Roma. ¿Pero qué significa sucesión? Viene del verbo sucedere, que significa la relación entre el sucesor y el antecesor. También tenemos una definición actual, en que es la sustitución de una persona por otra en una relación jurídica. Y en Roma decían que las cosas clamaban por su dueño y que esta sucesión podría ser de manera universal y de manera particular. Universal significaba que los sucesores recibían la totalidad del patrimonio, y particular o singular significaba que estos sucesores recibían ciertas determinadas cosas. Luego tenemos las obligaciones, que proviene del verbo obligare, que significaría ligar a una persona frente a otra. Y tenemos sus tipos: obligaciones contraídas por delitos, obligaciones inherentes a una adquisición, obligaciones contraídas entre los hijos y esclavos, obligaciones contraídas por el préstamo de dinero. Luego tenemos los contratos, que es una convención reconocida y sancionada por la ley, que genera obligaciones entre las partes. Y el pacto, también llamado convenire, significa un elemento fundamental de los contratos, pero recordemos que no es lo mismo, ya que la convención es aquel acuerdo de voluntades entre dos o más personas a fin de crear o modificar una obligación. Las conclusiones que se lleva a cabo es de que el Imperio Romano, a través de los siglos, ha dejado herencias culturales como también herencias legales en los diferentes pueblos en las cuales ha tenido presencia. Y conforme, ¿no?, la cultura occidental se fue expandiendo por todo el orbe, por todo el mundo, ¿no?, nosotros en América
hemos logrado adquirir, ¿no?, estos conocimientos y nosotros lo aplicamos, ¿no?, en nuestra vida cotidiana. En conclusión, en lo que se refiere a la ley de las 12 tablas, se consiguió la igualdad de la norma, es decir, la igualdad ante la ley, tanto para patricios como plebeyos. Y el otro paso más importante que me parece a lo largo de la historia del derecho romano es haber logrado separar las reglas jurídicas de las reglas religiosas. Muchas gracias. En conclusión sobre lo leído, el derecho justiniano, Justiniano al llegar al poder hace muchos cambios en las normas, en las cuales ayudan bastante en aquel entonces a la República Romana, y algunas de ellas se pueden apreciar hasta el día de hoy de esas normas de las cuales Flavius Justiniano impuso. Asimismo podemos entender sobre sujeto de derecho que son formadas por dos tipos de personas, que son personas físicas y personas morales. Las personas físicas constituían que, así es que encontraban alguna persona incapaz, existían las figuras de tutela y la curatela. Asimismo, en las personas morales, ya que se formaban organizaciones, y en esas organizaciones, en la forma de la familia, se veía que era muy importante la figura paterna. Gracias, profesor, y que tenga buen día. Bien, mi conclusión sería que el derecho de sucesiones de Roma es muy importante y que se perpetúa hasta la actualidad, ya que si nos damos cuenta en diferentes códigos, ya sea de Perú o el extranjero, se ha tomado este modelo y se ha tomado como base para consolidarlo. Buenas noches. Y continuando las conclusiones del punto sobre el estado de familia en Roma, entre los más principales tenemos que predominar el patriarcado. El padre de familia siempre tenía el papel principal. Las diferencias entre tutela y curatela, que mientras que la tutela se orientaba más a formar y defender a la persona, la curatela se inclinaba más a la custodia y defensa y de manejo de los bienes, ¿no? Y que los derechos reales era todo aquello lo que era susceptible de apreciación económica, ¿no? Esos son los puntos más resaltantes sobre el estado de familia en Roma.